Más allá de una pregunta inicial, pues sí les planteamos un contexto. Es que recientemente se han dado como unas discusiones en la carrera porque estamos en sexto semestre y pues nosotros no tenemos un impacto directo en escuelas o en colegios a nivel pedagógico, es decir, llegamos a décimo semestre a darnos cuenta que si somos buenos o no somos buenos, o más allá de eso, pues que podemos lograr. Entonces, a partir de eso nos hace muy interesante la formación que están llevando, porque es ir un paso más allá y realmente tener contacto, ¿no?, con los niños, porque ahí es donde está pues la experiencia. Entonces, dando como ese contexto, pues queremos iniciar la charla, algunas preguntas así súper sencillas, pero pues que nos permiten situarnos en lo que es la realidad de ustedes como profesores. Ok, buenos días, normalistas. Primero que todo, como les decía ayer, ya estábamos hablando de cómo nosotros tenemos deficiencias en las prácticas y cómo nos gustaría saber cómo ustedes viven esas prácticas en el contexto de su programa de formación y pues en el contexto de el páramo y de el Wiccan como tal. ¿Alguien quiere? Sin micrófono, no, o sea, no pasa nada, tranquila. Aquí pueden hablar, ellos pueden, digamos, hay dos contextos de práctica pedagógica. La mayoría pues han estado en la parte rural, urbana, pero hay una experiencia muy bonita que es en la comunidad indígena. ¿Sí? Comunidades indígenas. Allá ellos han realizado unas prácticas, nos gustaría que nos contaran cómo es que se hacen esas prácticas. ¿Qué tiene que ver ese territorio alrededor de la práctica pedagógica? Bueno, primeramente desde el contexto rural que nosotros trabajamos dentro de nuestras prácticas, tenemos la posibilidad de incluir el contexto de donde son los niños, es decir, las veredas que posee el municipio de Volcán de la Sierra tienen diversos climas térmicos en los que hay una topografía, hay una fauna y una flora que es totalmente cambiante a medida que se vaya ascendiendo en cuanto al rango de los momentos sobre el nivel del mar. De igual manera, nosotros como practicantes, con nuestras prácticas pedagógicas, en nuestras planeaciones de clase y en el desarrollo de estas mismas tenemos muy en cuenta que podemos usar el contexto de donde son las escuelas, de donde vienen los niños, para así mismo promover la educación y así mismo desarrollar actividades diversas y que se salgan como también un poquito de la rutina de estar todo el tiempo en el salón, en el aula, y de esa manera también que los niños se formen también como científicos y que ellos quieran también explorar de dónde son y cómo es la tierra de donde son. Un ejemplo sería una escuela que creo que es la más alejada de acá dentro de las veredas, fuera del resguardo indígena, que se llama el Cardón, y se encuentra aproximadamente sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y allá los niños todos conocen del páramo, todos conocen los procesos que se llevan de salvaguarda, de la tradición campesina de igual manera, y los procesos que se llevan tanto de cuidado como de producción agrícola y de cuidado con el medio ambiente. Sí, exacto, y hace el monitoreo de alta montaña en esa serie, en varias series incluso. Bueno, voy a hablar así porque el micrófono como que no quiso dar la vuelta. Habla así, se siente más cercano. Igual creo que mejor sin el micrófono. Sí. Pero nos conviene que usemos el micrófono para que se escuche en el video. Bueno, ok, a ver. Muchas gracias ante todo por su respuesta. Otra pregunta importante que se nos hizo que era demasiado importante durante nuestra investigación
fue que, según esta investigación, ustedes han tenido como esa oportunidad de dictar clases en resguardos indígenas y tener de cierta forma un acercamiento a estas comunidades. Pero nuestra pregunta, y en base a esta poca experiencia que nosotros tenemos en la parte pedagógica, es cómo han hecho para que estas diferentes territorialidades no tengan un choque, y no sé ustedes mismos, un choque de identidades, contra no solo su identidad, sino sus modos de vida. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han surgido y cómo se han podido integrar en esta educación ante estos resguardos indígenas? Bueno, en este caso le cedo la palabra a mis compañeras, que son estudiantes de la comunidad indígena UBA, entonces ya les puede responder de mejor manera. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Soto y pertenezco al resguardo indígena UBA de Bachira. Tuve mi oportunidad, pues, salir de mi comunidad y llegar a este contexto donde ya la educación es muy distinta. Pero primero que todo quiero compartirles cómo es la educación allá dentro del territorio. La educación allá dentro del territorio pues es muy situada a su cultura, a sus creencias, también tienen sus espacios propios de aprendizaje. Los educadores orientan pues a los niños y niñas teniendo en cuenta su contexto, su cosmogonía, su pensamiento humano sin dejarlo de lado. Y bueno, al llegar a la normal pues es un poco dificultoso para nosotros como uvas de allá porque tenemos nuestra propia lengua y llegar acá y es aprender otra lengua más, sabernos desenvolver y bueno, pues la verdad le toca a uno adaptarse a este contexto. Okay. ¿Nos quiere compartir? Allá hay choque de identidades entre el maestro y los estudiantes. O sea, si hay... Lo que quiero que me expliques es que los maestros pertenecen a la misma. Sí, allá no hay choque de identidades porque el maestro mismo pertenece a la misma comunidad y pues habla su lengua, conoce las culturas, las tradiciones y por eso pues les estaba comentando que en el nuevo educador pues orienta a los estudiantes a tener en cuenta su territorio, su forma de pensar. Y eso hace que puedan mantener la lengua originaria de ellos. Donde sí de pronto se presenta algo de dificultad es en las comunidades campesinas, máxime cuando se hacen los nombramientos y que llegan personas que no conocen el territorio. Por lo general, bastante nuevos en el trato con las comunidades vienen pues como a imponer, digamos de alguna manera, a mostrar que lo de afuera es mejor. Y eso hace que los niños empiecen a buscar también las salidas del territorio. Entonces, algo que tiene la escuela normal y las normales, asumo yo, en Colombia, esa es una bondad y es que se prepara en el territorio y para el territorio, lo que hace que sean muy conscientes de la función social que desempeña el maestro en torno al rescate y revalorización o reconocimiento de los saberes culturales, ancestrales, campesinos, como fuente de conocimiento y los vincula con situaciones de aprendizaje. Es algo importante y una crítica que nosotros como escuela normal, por ejemplo, hemos hecho dentro de los materiales de la escuela nueva, es el hecho de que la escuela nueva maneja unas guías, pero gran parte del contenido de las ilustraciones son urbanizadas. Entonces tú abres y hay el edificio, la avenida, el semáforo, que es importante que los niños lo conozcan, pero que sí se requiere, y que es lo que se ha venido haciendo a través de las adaptaciones,
y es darle el valor del conocimiento pues, al contexto, a los saberes que se tienen en un entorno, sobre todo para fortalecer la base de que en mi comunidad los estudiantes que se forman en la escuela normal tienen ese carisma, esa vocación por hacer educación en el territorio y para el territorio. Lo que pasa es que luego de que terminan, pues también está la opción de que muchos de ellos tienen que ir a desempeñarse en otros contextos y se van a ver enfrentados a lo mismo que nosotros nos vemos enfrentados cuando llegan estos maestros del contexto externo. Bueno, una pregunta que me surge a partir de lo que dice la maestra es ¿qué dificultades han tenido en cuanto a sus prácticas, tanto en lo urbano y lo rural? ¿Y cómo creen que pueden llegar a solucionarlas, por ejemplo, en un contexto que estén fuera de ese territorio? Tipo ya en la práctica, ¿no? Pues porque hablamos de la teoría, de decir sí, tenemos que llevar todo el contexto, pero ya estando en el salón, ¿cuáles son esas herramientas que ustedes usan? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan? ¿Tú tienes vibes? Buenas tardes para todos. Dentro de las dificultades que se encuentra entre la práctica rural y la práctica urbana es que uno va a una práctica rural y los estudiantes son nobles, pero viene uno acá a la práctica urbana y los estudiantes tienden a ser más indisciplinados. Y esa es una de las principales dificultades. También para la planeación, en una escuela rural es mucho más difícil porque uno tiene que planear para todos los 5 grados, el preescolar, el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto. Y también para todas las materias. En el urbano pues la planeación se hace más fácil porque pues es una actividad para todos los estudiantes, para cada grado. Okay. Y otra dificultad que quisiera agregar es la falencia, o bueno, digámoslo así, la falta de materiales tanto tecnológicos como didácticos que se encuentran en las sedes, que no se encuentran en las sedes rurales como sí se encuentran en las sedes urbanas. Otra de las problemáticas que hay en las sedes urbanas que podemos encontrar en nuestro desarrollo de la práctica es que los estudiantes por ese mismo motivo tienen un menor conocimiento tanto tecnológico, tanto de idiomas, de extranjeros como el inglés, tanto el desarrollo de habilidades matemáticas y de diferentes otras habilidades que puede que se desarrollan un poco más en el entorno urbano, ya que tienen un solo docente para un solo grado y no un solo docente que maneja un aula multigrado. Okay. Dentro de las dificultades también está el hecho de que en la escuela nueva se trabaja por mesas de trabajo. En teoría, cuando se creó, es para que se trabajara en equipo, por trabajo colaborativo. ¿Qué sé yo que puedo aportarle para poder conseguir el producto? Pero, dada la baja cantidad de estudiantes, pues en ocasiones, por ejemplo, en grado tercero hay un niño con quien va a desarrollar la actividad en equipo, con quien construye. Entonces esa es una adaptación que el maestro debe hacer, cómo lo integra con segundo, con cuarto, para poder lograr que desarrollen las actividades. En la escuela, los maestros que tenemos de la educación rural,
en Colombia no tenemos formación multigrado. Lo hemos hecho a partir de nuestra experiencia. Nos forman, a excepción de las normales que ahora lo hacen, pero nos formaban pues para dictar un unigrado y ya luego con capacitaciones del ministerio que vamos a trabajar en modalidad multigrado y pues uno se va adaptando. Pero, por ejemplo, el trabajo con preescolar, tampoco hay formación al respecto. Trabajo con preescolar es un trabajo a través del proyecto que no se nos ha formado para trabajar en multigradualidad. Que la escuela nueva viene para la primaria, de primero a quinto, y se ha adaptado a través de otras metodologías para la secundaria. Entonces, en zonas rurales hay el maestro multigrado que atiende sexto y séptimo, octavo y noveno, décimo y once, en un mismo espacio de los dos grados. Pero la unificación de niveles se da en la práctica con la falencia de no tener formación. ¿Y por qué digo en la práctica? Porque en las escuelas rurales hay preescolar, como le decía Fernando, hay preescolar trabajándose con la primaria. Y los maestros pues tienen que dar resultados en ese contexto. Decía Fernando Meléndez que hay falta de dotación. De dotación, digamos, pertinente también. La infraestructura tecnológica, educación es deficiente, no hay acceso con facilidad a las redes de internet. Digamos, los recursos por sí solos no trabajan. Un ejemplo de éxito de la Escuela Nueva lo tenemos, por ejemplo, en el Cantón, en la sede del Jordán, en la sede de San Roque, donde las maestras buscan continuamente su actualización y eso redunda en las oportunidades de aprendizaje que le dan los estudiantes. Como también puede suceder que hay maestros que tengan toda la disponibilidad y los niños no saben de transcribir. Entonces pienso que también es como el interés que tiene el maestro, el propósito de cumplir con la función social y es de que los estudiantes aprendan. Si los estudiantes no logran aprender, pues nosotros como maestros estamos contribuyendo a ampliar los índices de pobreza. Si los maestros logramos que nuestros estudiantes aprendan, aportamos a disminuir la pobreza en el país y es algo que nosotros no visibilizamos. En la medida en que un estudiante, por ejemplo, de 11 salga sin unos procesos lectores y escritores que le permitan avanzar más allá, pues obviamente sus oportunidades se van a ver reducidas. Entonces, también es con esa conciencia y desde esa perspectiva también trabajamos con los estudiantes de la escuela normal. Bueno, yo quisiera aportarles un poquito ahí, porque yo soy la docente de práctica pedagógica de los estudiantes del programa de formación complementaria. Entonces, yo creería que los estudiantes de las escuelas normales en relación con los estudiantes de las licenciaturas tenemos un poquito de ventaja en la parte de la práctica, ¿sí? Porque ellos todo el tiempo, desde el primer semestre o desde el semestre introductorio, ¿sí? Cero, propedéutico, bueno, inclusive desde décimo, ellos tienen acercamientos a la práctica pedagógica y todo el tiempo están haciendo práctica, ¿sí? En mayor cantidad los del semestre 4. Ellos tienen práctica en preescolar, en primaria, escuelas urbanas y rurales. También tienen acercamientos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, primera infancia. Entonces, ellos tienen bastante tiempo en la práctica pedagógica. Y eso yo creo que es una fortaleza para los estudiantes de las escuelas normales.
Tienen inconvenientes, claro. Nosotros todavía en estos territorios, nosotros como maestros todavía tenemos esa tendencia a ser tradicionales, ¿sí? Y en estos momentos necesitamos innovar. Yo a ellos les digo, son docentes que tienen que llegar a esas escuelas rurales a innovar. Ya tenemos habilidades del siglo XXI, ya tenemos que estar de la mano con la tecnología, entonces tenemos que llegar a eso. Pero aquí en ocasiones ellos tienen de pronto una barrera en ese aspecto, porque ellos son tecnológicos, todo lo quieren hacer con tecnología, y ahorita con la IA pues mucho más fácil, ¿no? Pero nosotros tenemos algunas políticas, entonces ellos a veces chocan con eso. Digamos, una planeación tienen que hacerla en un cuaderno, ¿sí? La planeación tienen que hacerla en el cuaderno con todos los momentos de la clase y todo eso. Es más fácil hacerla en el computador, ¿sí? Porque de pronto yo tengo más herramientas y es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? No es desconfianza, pero en ocasiones los estudiantes copie y pegue, y ni leemos lo que pegamos. Entonces cuando llegamos al escenario, yo qué fue lo que escribí por allá en la planeación, no tengo ni idea, ¿sí? Porque lo pegué, pero no me acuerdo qué voy a hacer. Entonces se quedan ahí como, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Improvisación. Entonces por eso nosotros a veces les exigimos una planeación escrita, que ellos con su puño y letra escriban lo que van a hacer, porque se van a acordar que lo que van a hacer en esa sede de la práctica. Sí, entonces, sí, les exigimos la letra cursiva. Entonces, ¿pero qué es eso? Yo no encuentro ningún texto de letra cursiva en ninguna parte. Eso tiene su parte cognitiva en la enseñanza para los niños, sobre todo niños de preescolar y primero, en el proceso de la lectoescritura. Entonces les ha dado muy duro la letra cursiva, y eso, digamos, como los obstáculos que a veces se encuentran. Manejar niños no es fácil, y lo que decían, en el área urbana es complicado porque la disciplina, el comportamiento de los niños, el atender a los padres de familia es complicado. En la zona rural, digamos que es un poquito más fácil. Los niños son más dados a ser más disciplinados y a compaginar mucho con el maestro, con la innovación, con el chico que llega a hacerle juegos, salidas, a usar la tecnología. Entonces es mucho más fácil. Los desplazamientos que hacen a los municipios en convenio pues también tienen algunos inconvenientes por la situación económica, ¿sí? Pero es una experiencia maravillosa para ellos, porque no solamente están aquí, sino en los municipios vecinos. Entonces de allá traen experiencias tanto de los niños, de la comunidad, como de los docentes de esas instituciones. Entonces yo creo que la práctica es muy enriquecedora para los estudiantes de las escuelas normales, porque tienen muchos acercamientos a varias comunidades. El proyecto de investigación que ellos hacen para graduarse pues también está como de la mano con las prácticas pedagógicas, porque eso debe ser así. O sea, mi investigación debo hacerla siempre en mi desempeño como práctica pedagógica, o sea, como maestro, cuáles son mis falencias, cuáles son mis fortalezas. Bueno, retomando ya lo que nos decían, a nosotros nos parece bastante importante eso, porque a la hora de realizar esta investigación nos dimos cuenta de que realmente éramos una contraparte del uno del otro, ya que, como lo mencionamos al principio, nosotros tenemos una formación pues altamente académica y poco práctica en cierto sentido, y pues ha influido bastante en nuestra perspectiva de cómo es el docente. Entonces, esta pregunta va dirigida a cómo ha incidido en ustedes esa práctica desde tan temprano en la concepción de docentes, o sea, cómo el acercamiento a los estudiantes desde un punto tan
principal, o sea, desde el principio, ha incidido en cómo ustedes se ven como docentes y cómo ven esa figura del docente y qué es lo que debe hacer el docente, porque yo creo que en ese punto los dos tenemos unas contrapartes muy grandes debido a que, como ya lo mencionaron, ustedes tienen un acercamiento desde el principio y nosotros no. Entonces queríamos saber qué es lo que piensan ustedes acerca de eso. Eso. Sí, micrófono. No te preocupes. Bueno, digamos que muchos de nosotros llegamos aquí al programa porque en nuestras casas no había como un recurso económico que nos diera la posibilidad de ir más allá, y también la distancia de nuestro contexto pues influye mucho. Pero digamos que con el paso del tiempo y justamente los acercamientos a los niños nos permiten agarrarle cariño y amor a la profesión y a la labor docente. Digamos que muchos al principio decían, no, yo me quedé aquí, no sé qué, y hay muchos que ya ahorita estamos como con la meta de seguir yendo por el camino de la docencia. Entonces sí es muy importante trabajar desde el principio con la práctica, que en realidad en lo que más aprende uno es en eso, en las prácticas es donde más se aprende. Acá vemos teoría, acá vemos cosas importantes, pero en la práctica uno se da cuenta, muchas veces se planean actividades y uno dice, claro, esto me va a salir muy bien, pero usted va a la práctica y trata de aplicar la actividad, no se puede, no sale bien. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo mejoro esto? Entonces sí es muy importante la práctica, tanto para definirse uno a nivel profesional como para aprender a fortalecer su labor. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Otra motivación? ¿Qué otra motivación tiene? Porque yo la veo con algo ahí. Quería compartir esto, pero es que fui a ver si había alguno de los trabajos, cada uno de ellos tenía, pero de los de letra pegada, pues no hay, porque cada uno ya lo llevó para su casa. Y había una compañera que había dejado pero si gusta, pues lo pueden mirar. Son los trabajos que ellos hacen cuando abordan, por ejemplo, en la didáctica de literatura infantil. Entonces ellos buscan diferentes fábulas cuando lo que sea nana y los conectan en este tipo de trabajo. Son creaciones propias. Pues no sé, para comentarle a los compañeros, pues si de pronto quieren contarnos algo sobre la actividad que realizaron y que se va a estar pasando para los compañeros. Listo, ya lo que algunos tienen en sus manos es un portafolio que hicimos teniendo en cuenta diferentes aspectos de la literatura. Pueden encontrar mitos, leyendas, algo de escritos ya más académicos, como ensayos, como descripciones. También poseen coplas, historias de vida, adivinanzas, y todas son con creación propia, de autoría propia. De igual manera, esto apoyó nuestro proceso como docentes a que también no nos aferremos tanto al material que ya posee Internet, porque como les venía diciendo hace un momento, muchas sedes no poseen material tecnológico, ni poseen redes ni conectividad de Internet, incluso por la distancia, la señal telefónica ni llega. Entonces, ¿qué estrategia comentamos? ¿Para qué usamos estrategia? Esta estrategia la utilizamos para que nosotros mismos como docentes tengamos nuestro propio material, podemos usar nuestras propias creaciones y también tener en cuenta para que los niños hagan su propio material, para que ellos se inspiren, para que vean que ellos también pueden aprender por su propia cuenta. Y pues, bueno. Esas producciones de pronto están muy ligadas también al contexto en el que pues, nos desempeñamos nosotros. La docente nos dijo van a hacer esto, pero traten de hacerlo más para la población a la que ustedes lo aplican, que es para los niños. Entonces la mayoría de los escritos son así divertidos, tratan de animalitos,
de cosas que les van a interesar a los niños y de cosas del contexto. Un compañero, lo tengo acá al lado, él hizo hizo un cuento basándose en una historia de una persona que vivió aquí en este municipio y que tenía una historia como chistosa a lo largo de su vida. Entonces recoger como todo eso que uno tiene en el contexto y no limitarse, como lo decía mi compañero, a buscar lo que ya está hecho, sino hacerlo uno mismo. Entonces, fue chévere la experiencia. Y bueno, yo como indígena que pertenezco a la comunidad, mi portafolio se basó en los mitos, cuentos, leyendas, canciones de cuna de mi territorio. Porque pues como mis ancestros y como dentro de la comunidad no hay tantos libros escritos, no hay cosas escritas, todo se pasa pues Por la oralidad. por la oralidad. Entonces tomé como esas historias, el origen del mundo para nosotros, lo escribí, me hubiera gustado presentárselo, pero pues lo tengo en la casa. Y mis prácticas, como estábamos hablando de las prácticas, mis prácticas dentro del territorio pues me han parecido muy significativas. Y el estar acá, tener ya una visión de cómo enseñarles a esos niños de allá, porque no es dejar de lado lo que viene pues propuesto en las guías, sino que enseñar eso teniendo en cuenta el contexto, porque a los niños si yo llego y les leo en español, ellos van a quedar súper perdidos. Yo tengo que saber cómo explicarlo en mi lengua. Y pues hoy en día la tecnología dentro de mi territorio pues no contamos con internet, hasta el espacio, las aulas de la escuela son súper pequeñas. Donde hice mi práctica cuenta con 39 estudiantes, el espacio es un salón, la mitad les toca afuera o en la cocina, es más. Entonces pues se dificulta, eso dificulta el aprendizaje de los niños de una u otra manera. Pero ya, quería comentarles eso. Acá les voy a rotar unos de planeación, y este es el número de las presentación con Pero yo quiero ver. Y no solamente también los hemos pasado en escritos como tal infantiles, sino también, como lo decía en un momento y compañeros, pasamos nuestro portafolio a algunas personas en historias de vida. En mi caso me basé en historia de vida campesina y en prácticas campesinas, también el cuidado del páramo y los recursos naturales que brinda este mismo. Otros compañeros también se basaron en diferentes temas como lo fue el cuidado del planeta, el cuidado de los animales. Una de mis compañeras hizo su trabajo basándose en los caballos y también como tal las diferentes artes como el teatro, la danza, la música y aquella tradición que pues no queremos que, personalmente no quiero que se pierda y que siga pasando de generación a generación, porque actualmente la tradición de nuestros abuelos se está yendo con sus familias. Allá, ya está. La escuela normal es que la práctica educativa va de la mano con la investigación. Entonces, yo no sé en qué semestre empezarán en la universidad la investigación que acá se empieza la investigación desde el semestre 1 prácticamente, desde el bachillerato ya traen, digamos, el grado 9, ellos hacen un proceso de caracterización de las redes rurales en tres aspectos: el veredal, el físico y el pedagógico.
¿Para qué se hace? Pues es la forma como uno va aprendiendo a conocer el contexto y a reconocer esos factores de contexto que inciden directamente en la práctica, en la parte educativa. En grado 10º presentan un anteproyecto y en grado 11 pues desarrollan su proyecto. En el caso del semestre, igualmente en el semestre introductorio del semestre 1, pues hacen la idea de investigación, en el semestre 2 hacen el anteproyecto y durante el semestre 3 y el semestre 4 lo aplican. Son proyectos muy bien estructurados, yo diría tipo de pregrado. Entonces eso es importante y las prácticas las hace primero la identificación de la problemática del mismo concepto que ellos están desarrollando su práctica pedagógica, que encuentran con los niños y ahí mismo desarrollan sus estrategias de aplicación pues para superar esas dificultades. En eso todavía tenemos bastantes años, ¿no? Bien, no sé, a menos de los que están allá, alguna pregunta. Nosotros tenemos unas preguntas, señor. Bueno. ¿Eso te dijo? Nosotros, si bien no tenemos el tema como tal de la educación, nuestro tema es un poco más del turismo. Entonces, entendiendo que pues se tiene mucho en cuenta el contexto a la hora de educar, pues queríamos saber cómo se relaciona precisamente el turismo con la educación, cómo se relaciona pues a la hora de enseñar, pues teniendo en cuenta precisamente que el turismo aquí pues, es muy importante. Pues para nosotros, Ya. para nosotros concebimos el turismo como una de las prácticas económicas que rigen la economía, valga la redundancia, en el municipio. Y dentro de nuestras prácticas, igualmente, según la temática que se nos solicite por el docente orientador de la sede, también podemos incluir el turismo dentro de las ciencias sociales como una manera de establecer la economía en el lugar y de cómo esta misma se estableció aquí en el municipio. También las prácticas turísticas, también se pueden realizar varias actividades de concientización y de promoción del cuidado del medio ambiente por medio del turismo sostenible y el turismo comunitario, el turismo rural y diversas otras técnicas turísticas. En algunas sedes de la parte alta, en Cardón, Bellavista, San Roque y el Jordán, adelantan lo que iniciábamos al principio, que es el monitoreo de alta montaña. Eso hace que los niños tengan el conocimiento de los cambios en el entorno. Y a nivel, por ejemplo, del cambio de la economía, antes acá pues la gente vivía en su mayoría de los sembradíos, de la ganadería, del cuidado de las ovejas, con la cuestión que se dio de la delimitación del páramo, esto obligaba a que se cambiaran algunas prácticas y su fuente de ingreso a la familia pues tuvo que también transformarse. Si yo no puedo sembrar, si no puedo tener una vaca, entonces empezaron algunos otros conocimientos como por ejemplo la guianza. Pero es una guianza responsable que les obliga a conocer, por ejemplo, la vegetación, la fauna, la flora propia de ese lugar, tanto para cuidarla como para darla a conocer. Entonces, en ese sentido, a nivel escolar, pues hay un conocimiento más amplio, porque los niños conocen lo que, por ahí alguien decía, su entorno, porque hay se varía. Entonces está el páramo, qué plantas, qué animales hay en páramo, qué hay en la parte fría, en el bosque andino. Es que
casi que cada 15 minutos tenemos un cambio de clima, digamos, andando en carro, ¿no? Y ese conocimiento pues lo tienen los niños, el tema del senderismo, porque los senderos son trazados y pues quien los conoce es el campesino, por ende los niños, y eso ha obligado también un cambio en las prácticas nuestras, porque por ejemplo el grado segundo viene conocimiento del relieve, montaña, llano, no sé qué. Aquí los niños tienen que saber también el nombre de los picos, tienen que saber el nombre de, bueno, de X montaña, conocer los lugares de acceso, conocer los riesgos, todo eso. Y en eso pues ha sido paulatino, pero hemos hecho ese tipo de cambio. Yo también quiero hacer claridad en que a pesar de que vivimos en el Parque Nacional Natural, el Cocuy, digamos que la economía no se basa en el turismo en un alto porcentaje. Las familias continúan siendo ganaderas y pues agropecuarias. De hecho, es una de las razones por las cuales el gobierno nacional tuvo que sentarse con los campesinos, porque al hacer estricta la actividad en la zona de páramo delimitada a partir de los 3.000 metros, pero cuando uno va a terreno, digamos que la zona de páramo está como los 3.600, 3.800, inclusive la capilla como tal no tiene todavía bien páramo, más arriba empieza. Entonces eso hacía que gran parte del territorio quedara con las restricciones cuando en realidad el ecosistema de páramo no estaba presente ahí. Y pues se hicieron algunas negociaciones que permitieron o que habilitaron algunas actividades económicas en esa zona. Entonces llamar también la atención en eso, miren que el campesino se está documentando, se está preparando y llega a esos términos de colocar sobre la mesa también, venga, estos son nuestros intereses, somos nosotros los protectores del páramo, somos los protectores de la capa hídrica, pero finalmente terminamos siendo quienes entregamos todo, porque es a nosotros a quienes se nos restringe, porque la cantidad de turistas que llegan los traen por lo general empresas, que son quienes se quedan con la ganancia. De pronto aquí se hace uso del transporte, pero ya, por decir algo, en el municipio del Cocuy, hay yo diría que como una empresa grandísima que ya tiene ahí al lado del Banco Agrario, hicieron ¿cómo se llama? Ese es un hotel grandísimo, tipo de Cameron, que llama, pues obviamente sepan que eso no le va a llegar a los. ¿Sí? Antes pues si los traían y entonces tocaba contratar el desayuno, el almuerzo y la cena de otra parte, o la dormida, ahora no, porque si los traen completos con paquetes, pues eso no le va a llegar. El paquete incluido, eso no le va a llegar, pues sí. Entonces nosotros seguimos siendo ganaderos y ¿cómo se llama? Agropecuarios. Continuamos, y esa es la fuente principal del sustento de las familias. Para dejar el firme, pero no hay un cambio. Vea otro acercamiento que se ha hecho en relación con el turismo y de pronto con los estudiantes, no tanto en la práctica pedagógica, sino de pronto en el proyecto de integralidad, es tratar de elaborar guías turísticas. Ahí los estudiantes integran mucho conocimiento, muchas áreas, porque trabajan la parte de historia, de geografía, la parte de matemáticas, lengua, ¿sí? Entonces se hacen especies de guías utilizando pues la tecnología. Ese es otro, digamos, como trabajo que se hace con ellos en la parte turística. Una pregunta.
el espacio, a las profes, a los compañeros también. Mira, la pregunta va en torno al tema del ecoturismo y precisamente es, pues, si creen ustedes que a futuro sienten que, digamos, ese ecoturismo podría generar unos daños, digamos, medioambientales, y a partir, digamos, de esa idea que se puede plantear a futuro, digamos, cuál es la labor de pronto como profesora en ese momento, o la profe de práctica también, frente al tema de la concientización frente a sus estudiantes, y cómo es, digamos, impacta frente al territorio, ¿no? Esa podría ser la pregunta, digamos, cuál es la labor de esa conciencia que se forma a partir, digamos, de algo que se está formando, que es, digamos, un desarrollo económico del ecoturismo. Y ustedes, digamos, cuáles serían esas estrategias que podrían implementar para afrontar eso. Digamos que no es una forma tampoco de, digamos, de restringir, digamos, el turismo en ese sector, sino también cómo se integra y también, digamos, cómo se llega a un equilibrio entre esas dos partes. Esto se volvió un parcial. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, las prácticas ecoturísticas que se llevan dentro de la región, específicamente acá dentro del municipio, se llevan tanto el trekking con el senderismo, para que la redundancia también el ecoturismo está inmerso dentro de todos estos temas, e incluso desde pequeños los niños que yo personalmente he tenido en mis prácticas, ellos ya tienen muchos conocimientos en cuanto al cuidado del medio ambiente y de cómo esto también se debe mantener y se debe cuidar. De igual manera, las empresas turísticas que están en la región, también ellos tienen ciertos estándares que están regidos por el ecoturismo y que tienen que respetar tanto las fuentes hídricas como la vegetación, como la fauna, incluso los minerales que se encuentran dentro de los senderos y que se encuentran igualmente dentro de la sierra. Esto también, pues, básicamente se realizan charlas, se realizan conversatorios, se realizan diferentes prácticas para la promoción del ecoturismo. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de estar acá visitando la Sierra Nevada, o que pues creo que van a tener la oportunidad mañana. O que algunos ya hayan estado, de que la Agencia de Parques Nacionales Naturales, la sede que se encuentra tanto en Huicán como en el Cocuy, tienen que hacer una charla obligatoria de cuidados y preservación de la fauna, de la flora y las fuentes hídricas de la sierra. Esta charla la tienen que tomar las personas que van a hacer el ascenso, y es una charla de concientización y de recomendaciones de cómo cuidar el medio ambiente y qué no se debe hacer y qué se puede hacer. Y pues ya los niños, como retomo esa idea, ellos ya tienen esa idea fundamental de que vivimos en un lugar que está muy cerca a un parque nacional natural como es el Cocuy, de que ya tenemos un nevado, de que este nevado poco a poco se está, digámoslo así, desapareciendo, y que por ende se debe realizar un cuidado desde las escuelas, desde las casas y desde lo turístico a la sierra y al cuidado de esta misma. Y también desde las prácticas ya los niños y los maestros hablan de otros temas como el impacto del calentamiento global, como lo que es preservación medioambiental, conciencia ambiental, son como unos, digamos, como unos temas centrales que hace 10, 15 años pues no se abordaban en las prácticas de aula, y ahora sí pues es un tema común. Bueno, yo tenía una pregunta respecto al tema de la educación, retomando un poco lo que se hablaba de esa brecha entre lo rural y lo urbano. Digamos, me gustaría preguntar si en la parte urbana hay algún manejo de estos temas de etnoeducación, y si de alguna manera ha habido algún caso en el que ambas visiones de la educación pues hayan tenido una cohesión, entendiendo que en el territorio pues se encuentran estas dos realidades. Entonces me preguntaba si sigue habiendo una brecha muy grande, o si ha habido casos en los que hay esa cohesión como un caso exitoso de que ambas cosas puedan
Pues es que la mayoría